a todos, bienvenidos a esta segunda charla de Legal Risk Lab. Como sabéis, Legal Risk Lab es un think tank tecnológico y legal que tenemos como principales fijaciones la gestión de riesgos y la innovación disruptiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de estas charlas pequeñas mensuales? Bajo el nombre o la iniciativa Managing the Future, tenemos una iniciativa conjunta de Legal Risk Lab y de Global Shapers Madrid. El objetivo es lanzar propuestas, iniciativas en distintos sectores para la sociedad COVID-19 y centrándonos tanto en la gestión de riesgos como en las iniciativas y propuestas que se están planteando, como la innovación disruptiva y la transformación digital para resolverlas. Es para mí un placer tener este panel que ahora presentaré y solo comentar brevemente que estas conclusiones irán a parar a un informe definitivo que se publicará tanto por Legal Risk Lab como Global Shaper y que serán enviadas al World Economic Forum. Es importante también destacar que esto es una línea de análisis de distintos sectores, entre los cuales tenemos, en octubre hemos tenido el sector asegurador, en el cual tuvimos a distintas personas que analizaron los riesgos cibernéticos, riesgos en el sector de aseguradores, incluso de salud, telemedicina y otros temas de mucho interés y actualidad. Y hoy hemos pasado del sector asegurador al sector financiero, que creo que es un salto bastante común, que se puede decir, pero también muy diferente. Me gustaría, por ello, presentaros, siguiendo el orden de intervención, a las personas, a los colaboradores que hoy tenemos y darles las gracias personalmente por estar aquí. Y, en primer lugar, a Katia Alves, que es la responsable del proyecto Green Mortgage and Loans en UCI, en Unión de Créditos Inmobiliarios. Muchas gracias, Katia, por estar aquí. Gracias a ti, a vosotros, gracias. Después me gustaría presentar a Jaime Bofil, que es socio en CMS Albeñana y Suárez de Lezo. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho, perdón. Ya se está haciendo, se nos ha pasado, estas horas es lo que produce. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Luego tenemos a Diego García, banquero privado en AEG Banca Privada. La Diego, muchas gracias por venir. Y por último, pero no menos importante, Pedro Casanova García, que es Legal Counsel de Corporate Legal Service Customer Solutions at BBVA. Bueno, hola, muy buenas. Pedro, igualmente. Muchas gracias a vosotros. Y con esto, porque realmente aquí las estrellas sois vosotros, yo creo que damos paso a la primera intervención, que es Katia. Y pues adelante, Katia. Pues nada, hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros en este panel, con esta gente tan buena, tan experta en temas que a nivel personal me ilusionan muchísimo. Pues yo soy responsable de Green en UCI, Green Mortgages and Loans. Y el objetivo es, al final, pues, hacer un desarrollar todo el tema de la estrategia sostenible en UCI, hacer un boost de esa estrategia, tanto a nivel del negocio, por así decir, a nivel del core business, como a nivel también de todo lo que es in-house, tanto por la responsabilidad corporativa, con apoyo de la Dirección de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Corporativa, como también trabajando muy mano con mano, lado a lado con los equipos de Structured Finance, con temas de funding y todo lo que es los criterios ESG que están ahora muy de moda y que hay que tener en cuenta. Es decir, estoy ahí en el medio entre activos y pasivos, un poco así. Pues hablando, cuando me han comentado para hablar un poco de todo el tema de la sostenibilidad en este evento, en este foro, y los riesgos que eso puede conllevar, pues primero habría que pensar que de dónde partimos, ¿no? Y ahora, más que nunca, partimos de una situación de una economía que vino de hibernar. El tema del COVID-19 hizo una economía ir a hibernar, peor diría yo casi que en tiempos de guerra, cuando había una parte de la economía que estaba ahí en efervescencia, pues ahora con el tema del COVID ha habido toda una economía que se quedó ahí un poco dormida, ¿no? Toda ella. Entonces, hablando del plan de recuperación y Managing the Future, no podría dejar de pensar que está alineado también con todo lo que se está hablando mucho
a nivel de la Comisión Europea todo lo que es el movimiento de temas de green, de la sostenibilidad, ¿no? El plan de recuperación, de juntar el Green Deal con todo lo que es los temas de la agenda también digital y la transformación digital. Hablando en temas de la sostenibilidad y todo lo que representa para nosotros desde UCI, la banca es un sector por tradición, que es un sector muy tradicional, que a veces le cuesta mucho arrancar, pero yo creo que en este momento del plan de recuperación, el plan post-COVID-19, es un tema que tanto el tema del green, de la eficiencia energética, sostenibilidad como transformación digital son temas que están muy en la agenda de todos los bancos, todas las entidades financieras, yo diría más, incluso entidades financieras, tanto bancos como seguros, como inversores, es un tema que está ahí como una aspirina en agua, ¿no? En efervescencia total. Desde el punto de vista de riesgos a nivel de la sostenibilidad, lo que yo veo a nivel personal, diría casi, que es el tema del greenwashing. Es el tema que se habla mucho in-house, fuera también en el mercado. ¿Y qué es eso, el greenwashing? El greenwashing es el tema de que las empresas puedan, de alguna manera, mientras no hay parámetros, reglas claras que te digan qué es eficientemente energético, qué es green, hay que tener una certificación, hay que tener pues algún tag green en un fondo estructurado, o sea, mientras las cosas no estén bien definidas al 100%, temas de taxonomía, temas de los criterios y parámetros de ESG, la gente al final, unos pueden ir por un camino y otros por otros, y significa que las personas que pueden querer usar de una forma no muy clara publicidad y marketing, comunicación, no, que están haciendo como que son cosas sostenibles cuando la verdad puede no serlo. Me explico mejor, quiero mezclar aquí un poco. Aquí, al final, es de cuando yo intento vender o cuando tengo que transmitir al mercado que estamos por el tema de la sostenibilidad in-house, tengo que ser coherente. Tengo que tener los criterios, los valores muy intrínsecos a mí misma, a la estrategia de la empresa, de modo a transmitir al mercado que lo estoy haciendo bien. Porque al nivel de decisión, el cliente puede optar por una entidad o por otra, por un producto o por otro, creyendo en los principios de valores que la empresa puede tener. Entonces, si yo estoy transmitiendo, si yo estoy vendiendo un producto o un servicio, diciendo que ese servicio es de alguna manera sostenible porque tengo principios, valores, misión, mi misión es ser responsable y sostenible y no lo es, eso es el greenwashing. Es usar de forma indebida pues temas de palabras mayores como temas de sostenibilidad. ¿Cómo se puede mitigar este riesgo? Desde mi punto de vista, se puede mitigar este riesgo de una manera muy sencilla. Primero, a nivel de la entidad financiera, como hay todo el tema de reglas que hablaba al inicio, el tema, por ejemplo, del disclosure paper que está ahora en vogue, ¿no? Del tema de la EVA y los criterios ESG, cuando esos criterios estén muy bien definidos, el tema del governance, el tema de los criterios de environment, social and governance, a nivel de la responsabilidad corporativa de las empresas, a nivel también de las políticas de originación de productos y servicios y a nivel también muy importante de temas de cómo los inversores nos pueden percibir. Cuando esto esté muy bien cuadriculado, muy bien parametrizado, es muy difícil que pase ese greenwashing. Es decir, que ahí tenemos reglas igual. Lo que es green para mí será green para otra entidad financiera, será green para una entidad financiera en España, en Portugal, en Grecia o en Francia. Es decir, son los criterios que al final nos hacen que haya esa uniformidad. Para terminar, otro riesgo, pensando a nivel de avance que puede existir, es el riesgo de transición. Y porque una cosa que hoy es facultativo, que sube al carro de la sostenibilidad, que se apunta al carro de la sostenibilidad, quien quiere, porque es un tema casi facultativo, en un corto plazo será algo obligatorio, será algo demanding. O sea, en junio de 2021 las entidades financieras tienen que tener esos temas contemplados sí o sí en toda su estrategia, en sus ejes estratégicos y bajar al terreno con sus planes de acción. Entonces, para mí,
también ese tema de cuando los criterios de ESG estén definidos bien claros en el disclosure paper de la EBA, pues ahí ese riesgo será totalmente mitigado y ultrapasaremos fácilmente ese tema del greenwashing y de riesgo de transición. Muchas gracias, Katia. Nada, a vosotros. Bueno, yo lo primero que me ha surgido la pregunta es, cuando he escuchado todo esto, es si estás a favor de una mayor regulación en la materia. Por supuesto, sí, 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 sí. Yo no puedo decir que para mí una financiación sostenible, ¿no? Una hipoteca verde, y no puedo decir que para mí, no debería poder decir que para mí tenga que por lo menos tener una mejora de eficiencia energética de un 30%, por ejemplo, y una entidad financiera decir que con el hecho de que cambie las luces a luces LED, ya es una hipoteca verde porque hago esa pequeña reforma. O sea, hay que haber, no significa que esté bien o esté mal, hay que estar bien cuadrado, o sea, hay que ir todos, todos tenemos que ir con las mismas reglas de juego. Y bueno, esto es otra cuestión relativa a esto sería, bueno, por ejemplo, en materia de los derechos humanos de las empresas se ha avanzado y se ha realizado los estados de información no financiera, que sí, en el caso de España, además, no es sancionable, atendiendo el contenido que pues, muchas veces el estado de información no financiera pasa de manera por encima, sin hacer mapas de riesgo sobre los derechos humanos afectados a nivel corporativo. ¿Cómo se ve esto desde el punto de vista de sostenibilidad? Porque realmente se podría destacar en esa parte. ¿Cómo lo ves? ¿Un estado de información no financiera sobre la sostenibilidad? ¿O simplemente una regulación para armonizar esos, de alguna manera, incluso desde el punto de vista europeo, que se considera energéticamente sostenible y de qué manera? Al final, ¿en qué porcentaje, no? Al final, las cosas van de la mano todas ellas. Es una mezcla brutal aquí, o sea, van de la mano sí o sí. Tú hablas de los derechos humanos, a pesar de yo no ser de legal, ¿no? El tema de, por ejemplo, de la pobreza, todos tendrán que tener acceso a una vida digna, ¿no? A una casa digna y todo eso. Hablamos de pobreza, por ejemplo, y después hay un guiño, entre comillas, que lleva a la pobreza energética, es decir, uno implica el otro. Entonces, lo que quiero decir es el tema de los estados no financieros, todo lo que tenemos que reportar en los estados financieros, que ahora es un poco, cada uno habla un poco como quiere más o menos, también estoy apologista, o sea, estoy a favor de que haya una regulación un poco que tenemos que ir todos por las mismas reglas, porque yo puedo querer enfocar más a una cosa que me haga más fuerte y olvidar o poder no querer enseñar tanto la otra, mientras que otra entidad hace ese cambio también. Es decir, es un tema casi diría yo de marketing. Entonces, el hecho que esté regulado hace que lo puedes usar y lo puedes poner en uso de la sociedad de verdad. O sea, la sociedad te va a acoger de verdad. No tiene que ver con tu capacidad de hacer marketing, sí o no. Tiene que ver con la realidad de lo que es. Por eso digo que es muy importante como las reglas de juego que estén muy bien orientadas y muy bien redactadas, que sean iguales para todos. Muchas gracias, Katia. Nada, tenemos a más preguntas en el chat, pero voy a dar paso a Jaime Bofill, que si no me equivoco, bueno, pues va a hablar de Sandbox, que está muy de moda debido a la nueva regulación. Así que muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Elvira. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí, buenas tardes, no buenos días. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que resulte por lo menos la mitad interesante de lo que ha contado Katia, que ha estado francamente bien. Bueno, yo os vengo a hablar de Sandbox. Sé que tenemos que hablar de riesgos, retos y cómo solventar estos riesgos, ¿no? Y cómo obtener un beneficio de todos ellos. ¿El Sandbox quizás un reto? Bueno, desde luego es un riesgo si no funciona bien, ¿no? Y puede ser un gran reto para todos. Pero previamente os voy a explicar en 30 segundos, no me voy a alargar muchísimo ni mucho menos, cómo es este Sandbox que tenemos y que se acaba de aprobar y cuáles van a ser los tiempos para que conozcáis en qué estado está, ¿no? De hecho, se aprobó la norma el pasado sábado, por fin se publicó, no se aprobó, sino que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, que contiene varias cosas importantes para el sector financiero
y una de ellas, quizás la estrella, es la aprobación del sandbox regulatorio, ¿no? ¿Y de qué trata esto? Pues lo que hace es abrir un espacio de pruebas en el que las entidades financieras, no solo las fintech, sino cualquier tipo de entidad financiera, puede presentar su proyecto ante la administración para que éste se teste en un espacio de pruebas controlado por la propia administración. Se trata de proyectos basados en nuevas tecnologías que pretendan la digitalización del sector financiero y que traigan alguna innovación de carácter relevante, ¿no? Tiene más implicaciones el sandbox, ya que también puede ayudar a pequeñas startups que no cumplen con la normativa actual exactamente, pues a desarrollar sus proyectos, ¿no? Entonces, también sirve para implicar o para regular aquellos proyectos que todavía no encajan en ninguna regulación existente. El ejemplo más claro puede ser, aunque es demasiado disruptivo, pero desde luego es un riesgo, es el tema de las criptomonedas, ¿no? Ver cómo se regula a futuro y probarlo dentro de ese espacio de pruebas regulado por la administración, testado y controlado. ¿La innovación en sí misma supone un riesgo para el sector financiero? Bueno, no es un riesgo en sí mismo, pero lo que sí es un riesgo es que no entre dentro de la regulación actual. Es decir, lo que busca un emprendedor o lo que busca una gran entidad financiera, tenemos aquí a Pedro, por ejemplo, representando a BBVA, para ellos lo más importante es que ese producto que se expone o que se saca al público entre dentro de la regulación actual y que tenga una base regulatoria muy importante, ¿no? Lo mismo pasa para una pequeña startup. Puede obtener unos beneficios muy relevantes a la hora de sacar un producto, tener una financiación muy potente, tener a las mentes más brillantes, pero si no entra dentro de la regulación actual no puede actuar porque no tiene ese soporte y no tiene esa capacidad de actuar bajo la regulación. Por tanto, la innovación en sí misma no es un peligro, pero sí si actúa fuera del paraguas de la regulación, y este sandbox es una oportunidad para dar más regulación a proyectos de innovación, lo cual siempre es algo bueno, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, y creo que es lo que todo el mundo busca, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Que no funcione bien, que después de todas estas expectativas generadas que ha generado el sandbox en el sector fintech y en el sector financiero, pues no funcione tan bien como ha funcionado el británico desde 2016, porque al fin y al cabo este sandbox nuestro pues es un poco, al menos en origen, copia del británico, que ha sido el que ha traído más de 200 proyectos de innovación en estos últimos 4 años, aprobados, regulados y testados, ¿no? Ha habido otros en otros países europeos, quizás no quiero poner ejemplos muy claros, pero bueno, lo voy a mencionar. Holanda y Dinamarca, que han sido demasiado estrictos y no han creado un sandbox tan innovador como se esperaba quizás, ¿no? Funcionan, pero en ámbitos muy específicos y no es eso lo que se pretende, ¿no? Entonces, la idea es crear que este sandbox impulse el sector fintech, que impulse la innovación del sector financiero en general, y un buen uso del mismo es lo que nos llevaría a evitar cualquier riesgo y sobre todo aprovechar las oportunidades que el sandbox proyecta. Y yo creo que con esto he cumplido con mis 5 minutos y Elvira, estoy a tu disposición de preguntas. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que te has ajustado a los 5 minutos a rajatabla. Hecho que siempre es difícil decir lo que queremos en esos 5 minutos, la idea del pitch. Bueno, a mí la primera duda que tengo es cuál es el umbral regulatorio adecuado para el sandbox, porque por un lado has hecho mención a países que lo han regulado, pero de tal manera que han ahogado la iniciativa, y por otro lado tenemos el problema de que al fin y al cabo estamos dando manga ancha a innovaciones disruptivas dentro del sector financiero, que puede poner en peligro toda la economía nacional. ¿Cómo lo ves? Pues mira, la pregunta es muy buena, Elvira, y eso se plantea en muchas ocasiones. Lo que hay que hacer es incluir proyectos que sean realistas, en el sentido de que no se puede pretender que a través de un sandbox financiero se modifique la Constitución o que se haga una modificación por ejemplo, de la Directiva de Servicios de Pago de la PSD2 a nivel europeo de manera inmediata. Es posible que si pretendemos introducir un proyecto innovador que conlleva una pequeña circular simplemente de Banco de España o de la CNMV o de la Dirección General de Seguros
y al final eso implica un cambio legislativo en una de las normas relevantes en esos ámbitos, pues eso sí es viable, sí tiene ciertas posibilidades de éxito y desde luego puede ser el germen de modificaciones muy, muy interesantes, pero hay que tener los pies en el suelo y saber que los proyectos pues, no pueden modificar la normativa de protección de datos, no pueden modificar la normativa fiscal, pueden afectar a normativas financieras que necesiten ciertos retoques para que la regulación alcance a la innovación, ¿no? Y en el sentido siempre de dar seguridad y de que el supervisor pueda adaptarse y conocer los proyectos de innovación que en la actualidad existen, estar a su mismo nivel y crear o generar una regulación que deje a todo el mundo conforme. Pero hay que tener, como os decía, pues los pies en el suelo y crear una innovación sostenible, valga el concepto en el sentido que se ha hablado antes, pero desde luego asentada y fundamentada. Muchas gracias, Jaime. Yo creo, en mi opinión, que incluso se puede hablar de una especie de, desde el punto de vista, como ha dicho Katia, trasladándolo a la innovación disruptiva, todo es innovación disruptiva desde el punto de vista de marketing. Entonces, contagiar esa tendencia en un sector como es el financiero puede ser peligroso y el umbral regulatorio es más que necesario. Me acaban de pasar 2 preguntas, entonces voy a leeros la primera. Es para ti, Jaime, que es que consideres que la ley aprobada, la Ley de Transformación Digital, se ha satisfecho esas expectativas que se tenían. Sí, desde mi punto de vista sí. Ahora está la piedra o la pelota en el tejado del supervisor, es decir, Banco de España, CNMV y DGS, para ver si esta norma funciona bien. Pero ha sido valiente y es, digamos, una norma audaz que permite mucho. Ya veremos luego cómo se encauza, pero desde mi punto de vista sí. Y hay otra pregunta que ha entrado igualmente y que se refiere a los riesgos, que es cuáles son los riesgos más relevantes de que si el sandbox no se llega a implementar o que se implemente, pero de alguna manera la regulación coarte y nos volvamos, pues España se vuelva Holanda en sandbox, como has comentado. Pues el primer riesgo es la pérdida de talento y la pérdida de oportunidades de inversión sería el segundo. Pérdida de talento porque ha habido, bueno, pues en el sector fintech español hay un gran número de startups, mucho más que en otros países europeos, que buscan desarrollar sus proyectos. Entonces, si no funciona, se van a ir a otros países. Y respecto a la pérdida de inversión, todos sabemos que UK se va de la Unión Europea y ese talento que se enfocaba al sandbox británico quería venir al nuestro porque es muy parecido. Entonces, si no funciona, vamos a perder esa inversión también. Y una última pregunta, ¿algún proyecto innovador que creas que en España va a tener salida de sandbox? Pues no puedo comentar exactamente por mi trabajo específico, ¿no? Como abogado, y si he intervenido en ellos, si os lo cuento, pues vamos, perdería toda mi reputación, pero sí que os puedo decir que ya hay un montón de proyectos preparados para los 3 ámbitos, para seguros, para el mercado de valores y para el ámbito bancario, en especial de pagos, y hay temas muy, muy bonitos, por ejemplo, en temas de onboarding de clientes a plataformas digitales o a grandes entidades financieras que van a ser francamente interesantes y que nos van a afectar a todos en el día a día si funcionan bien. Pero no puedo decir mucho más, lo siento, Elvira. Bueno, muchas gracias, Jaime. Estaremos atentos a la prensa para ver esos proyectos que salen de Sandbox. Creo que es algo que todas las entidades de crédito tienen que estar al tanto y toda la sociedad. Al fin y al cabo, los pagos digitales se han pasado de ser algo atípico cuando hacías un pago por internet a todo ahora es pagos online y este proyecto de Sandbox seguro que da mucho que hablar. Y voy a dar paso a nuestro tercer ponente, a Diego García. Diego, ¿qué tal? No te oímos. No. A lo mejor los cascos hacen... Hay veces que los cascos y el altavoz... Tenemos un ejemplo de los riesgos de la tecnología aplicado a las ponencias. Por ejemplo, que el ponente intente decirnos algo realmente muy relevante, pero no lo podamos seguir. ¿Ahora me oís? Sí, ahora perfectamente. Ahora, bueno, los problemas del directo, que no falten. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por darme la
la opción de colaborar esta tarde y bueno, voy a intentar estar a la altura de mis dos predecesores. Por enlazar un poco con la parte de Jaime, que bueno, nosotros es verdad que el sector financiero ya venimos desde el 2008 acusando problemas a raíz de que, bueno, yo creo que el 2008 fue un año donde incluso el diseño de productos, sobre todo desde el lado de Estados Unidos y que después ha llegado a España, ha ido muchas veces por delante de la regulación, ¿no? Y esto nos ha traído unos problemas que yo creo que se están ahora mismo actualizando. Vale, por entrar de alguna manera voy a intentar dar una visión del sector financiero desde mi punto de vista, que es un sector muy tradicional. Yo trabajo en banca privada, con lo cual tenemos que combinar lo que es la innovación con un sistema de confianza en el cual el cliente te la deposita permanentemente y donde hay que tener una preservación de capital, con lo cual tenemos que medir muy mucho que se oiga hablar de querer invertir en criptomonedas con una preservación de un capital, donde lo cual no podemos muchas veces o tenemos que, ya digo, medir en qué parte estamos a la hora de innovar. Por empezar un poco con la ponencia, con estos 5 minutos, es decir, esta pandemia lo que nos ha traído un poco es la necesidad de que el mundo financiero, como otros, tiene que abordar nuevos procesos internos y externos y tratar nuevas herramientas, ¿no? Hemos visto cómo el hecho de que los sistemas presenciales, por culpa de, ya digo, de la pandemia, hayan derivado muchos en potenciar los sistemas, por supuesto, de trabajo y los sistemas online. Y esto lo que nos hace ver es que hay una parte de clientela que tiene una edad media avanzada y que son muy propensos a la parte presencial, pero se ha incorporado al mundo financiero pues nuevas generaciones donde el cual todo se desarrolla en la parte online. Hay muchos bancos que efectivamente han desarrollado sus bancos dentro con incluso apertura de cuentas vía fotografía, es decir, que todo se haga online y no haga falta la firma física. Y bueno, pues eso es un poco el modelo en el que nos estamos moviendo. Hay una relación entre lo que son las fintech y lo que es el mundo financiero. Ese equilibrio que comenzó de alguna manera, para todos será conocido, por ejemplo, lo que fue Bizum en su momento inicial, lo que fue ese trocito de pastel que ha arañado a las entidades financieras, la parte de transferencias, lo que continúa con un PayPal, lo que antes era dinero en efectivo a canales online, a, bueno, es decir, 1000 integradores que hay de posiciones, es decir, bueno, podría enumerar y seguramente Pedro aquí puede decir mucho más dónde está entrando todas las fintech en el negocio bancario, dónde hay colaboración y dónde, pues, que son muy ágiles, están cogiendo la parte que el sector financiero tenía ciertas deficiencias en el sistema. Por entrar un poco, ¿qué retos veo yo? No por orden, sino no que tenga mayor importancia. Uno para mí es la ciberseguridad. Yo creo que tenemos que combinar un mundo donde aparentemente todo es más tecnológico, donde yo creo que el año 2020 nos ha dado una vuelta atrás en el sentido que hemos ido, por ejemplo, a niveles de pandemia, de actuar como en el siglo XV, mascarilla, confinamiento, y donde nos hace que a pesar de tener muchos canales, teléfono, tabletas, ordenadores para acceder a todo, para los bancos cada vez es más necesario verificar quién firma, quién está al otro lado de un mail, porque los hackeos y el dinero que los bancos estamos invirtiendo en ciberseguridad es tremendo. O sea, podríamos hablar de millones de intentos al día, lo que intentan sobre las cuentas. Todos hemos visto, pues entidades diferentes de sector viajes, sector tarjetas, etcétera, cómo sufren hackeos todos los días. Entonces, hablar de tema de sector financiero, hablar de la innovación, tenemos que hablar también de la ciberseguridad, del dinero que cada vez se destina más ahí para hacer que el entorno aparentemente más ágil sea seguro. Otro tema para mí, por ejemplo, es toda la digitalización, ¿no? Aquí entran palabras como la inteligencia artificial, redes 5G, todos los canales de pago. Para mí eso es un reto que la banca tiene que afrontar. Muchas veces para la banca innovar es riesgo. Y aquí están las entidades donde por innovar yo tengo un riesgo o por no innovar lo que hago es me quedo atrás. Y cuando me quiero dar cuenta, mi cuota de mercado, etcétera, no va a ser la misma, va a ser mucho menor a la que yo tenía, ¿no? Todas estas herramientas, pues hay que adaptarlas. La inteligencia artificial nos da un montón de información para hacer procesos internos y procesos externos con clientes, que estamos en ello y forma parte un poco ya de nuestro día a día, ¿no? También hay un cambio de modelo interno, es decir, hay que automatizar todos los procesos a nivel bancos, es decir, el cliente ha cambiado sus expectativas, es un cliente con más cultura financiera, con más gusto por los canales online, y eso hace que haya que, desde que formar las plantillas que atienden a los canales para dar servicio
a toda esta necesidad nueva que antes no era en tal medida, ¿no? Tenemos que combinar, que va un poco unido a la ciberseguridad, la confianza en la tecnología. Es decir, está muy bien la tecnología, pero en ningún momento se puede percibir que haya una falta de confianza en los usos de todas estas herramientas, ¿no? Después tenemos, para mí, otros retos, manejar, lo conocido también, el Big Data. Es decir, ahora mismo, si hay muchas empresas, muchos bancos nuevos, estilo Apple, estilo Facebook en Estados Unidos, es decir, estilo Google, que lo que tienen son unas bases de datos imponentes, donde yo creo que todas las entidades, en cierta medida, vamos un poco a personalizar las ofertas. Es decir, ya el café para todos está dejando de existir y el Big Data lo que te sirve un poco es para conocer los gustos del cliente, desde qué productos le puede interesar, a cómo actúa y que tengamos un conocimiento mayor, ¿no? Entonces esto, bueno, yo creo que incluso a nivel de hoy en día de carreras universitarias, todo el tema de Business Analytics, etcétera, forma parte un poco de la nueva cultura, de las nuevas generaciones que ya se está tratando hoy en día. Después, la colaboración de la banca y las fintech yo creo que es, vamos, indudable. Y si bien yo creo que desde el punto de vista de la banca inicialmente se vio como un competidor fuerte, porque al final, bueno, es verdad que parte de los negocios puede tocarlos en cierta medida, yo creo que a medio plazo, y visto ya un poco desde atrás a día de hoy, lo que estamos viendo un poco es que la mayor parte de este binomio entra en colaboración. Es decir, yo creo que la banca tiene que ser eficiente, tiene que gestionar de manera más eficiente todos los procesos y aquí las fintech yo creo que tienen mucho que decir de manera que un banco pueda adaptar todo este negocio, ¿no? A nivel de inversiones, hablamos también, de decir, todo esto un poco a nivel de vista interno y externo, ¿no? A nivel de inversiones, ¿dónde está un poco polarizándose los temas? Es decir, cada vez son más las inversiones que llevan, como bien decía Katia, el término ESG, ¿no? Es decir, todas las inversiones socialmente responsables, desde inversiones en bonos verdes, todo el tema de inversiones, cada vez hay más petición de inversión en energías renovables, energías alternativas, es decir, fondos de inversión, ya digo, con ESG. Bueno, yo creo que todo eso hace que cada vez más el cliente también quiere mirar por la sostenibilidad de las inversiones. Hay fondos de transición energética, es decir, cada vez toda esta nomenclatura que antes, hace 5 años, es decir, era muy precaria, pues cada vez es más y cada vez el cliente está más interesado en ello y cada vez se potencia más por parte de las entidades, puesto que aquí forma parte, yo creo que la banca tiene que ir en sus inversiones y demás en paralelo al mundo que estamos viviendo todo, ¿no? Que es una transición energética, renovable, es decir, medio ambiente, que es un poco la línea que ahora mismo más se está mirando a nivel de inversiones. He intentado, no sé si me he pasado mucho, Elvira, o no, de los 5 minutos. Y te has pasado, yo no lo he notado porque he estado muy atenta realmente a todo lo que has planteado. Yo me gustaría plantearte algunas preguntas, tanto desde la moderación, desde aquí, como desde el chat que nos preguntan. La primera es que también es lo que se está, todo lo que has contado de ciberseguridad, digitalización, que especialmente los bancos, bueno, están asumiéndolo. Y además aquí quiero traer a colación, en la anterior charla de octubre, una de las ponentes, María Dolores Pescador, señaló una frase que a mí me encantó, que en 6 meses habíamos avanzado más en digitalización, en transformación digital, que en 6 años, de acuerdo con los expertos. Y la verdad es que creo que es una tendencia real, es una frase que se ajusta bastante a la realidad. Entonces, el problema que tenemos es que las personas tienen distintas habilidades digitales. Entonces, podemos hablar de habilidades digitales a distintas velocidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Has hablado de formación de los empleados para esa digitalización, pero ¿cómo vamos a superar, vamos a atender a personas que tienen distintos conocimientos digitales, lo que se llama la brecha digital, que muchas veces está relacionado con la edad? No es lo mismo una persona que va a ver su cartilla de 80 años que pues una persona de 20 que lo que quiere es no llamar por teléfono, sino que tenga una app y que eso funcione perfectamente. Bueno, a ver, yo creo que de varias maneras. Yo me tocó vivir, pues llevo en banca 27 años, con lo cual me tocó vivir incluso cuando en su día, pues los fondos de inversión había que ponerlos en libreta, pues porque no se fiaba la gente cuando iba a preguntar qué tengo y qué no tengo, ¿no? O sea que he vivido varias revoluciones en una. A ver, yo creo que primero hace falta formación, buena formación por parte del personal del banco. Es decir, al final ten en cuenta que el cliente
se apoya en ti y hay que saber transmitir la confianza. Esa confianza puede ir a nivel de inversiones o puede ir a nivel de cómo se accede, es decir, cómo se accede a determinados canales para que pueda haber información. Yo creo, por un lado, tiene que ser internamente, es decir, si se conoce bien por parte del personal que atiende, sea telefónico, la parte de banca online o sea presencial, eso es fundamental para explicarle a un cliente bien, aunque tenga menos conocimiento y más dificultad, saber explicarle de manera sencilla y bien cómo se accede, ¿no? Y después yo creo que, como decías tú, en cierta medida, vamos a tener que tener dos niveles de online, dos niveles de digitalización. Yo creo que lo que no podemos pretender es que personas de edad muy avanzada dominen el mundo de Internet o el mundo de los canales online con todas las opciones que hoy en día, que cada vez son más, puede dar una plataforma bancaria en la web, ¿no? Yo creo que habrá que hacer como una versión más ejecutiva, más resumida, más fácil. Nos pasa como a todos. Yo creo que todos hemos visto los teléfonos de última generación que traen de todo y aparecen también teléfonos muy sencillitos con botones y con 4 cosas para que las personas mayores puedan utilizar ese teléfono, pero no con la complicación que les puede suponer un teléfono con todas las opciones. Yo creo que aquí es igual. Yo creo que tiene que tener como una parte más fácil para acceder poco a poco al mundo online y otra parte un poco más compleja o con más opciones para las generaciones que lo dominen más. Yo creo que es la única manera. Yo creo que el forzar las situaciones con personas, sobre todo que yo me encuentro a lo mejor de mayor edad, es un error, porque al final puedes acabar perdiendo el cliente por la complejidad de que se les abre una brecha que es un mundo para mucha gente, ¿no? Entonces, digo, para mí formación y diferentes niveles de acceso a los canales. Y voy a dar trámite a una de las preguntas que acaba de entrar en el chat, que es, bueno, resumidamente, si la ciberseguridad va a ser un valor a tener en cuenta por parte de los consumidores cuando busquen una entidad financiera. Al fin y al cabo, si va a definir la cuota de mercado. Hombre, a ver, en cierta medida sí, es verdad que la ciberseguridad es difícil medirla. Yo creo que a nivel de cliente la puedes medir por la seguridad que te puede dar un proceso. Todos vivimos el mundo de las claves, tarjetas de coordenadas, el cambio continuo de claves, las alfanuméricas, ahora con carácter, ahora no. Es decir, yo creo que eso es importante para saber un cliente si firma una orden o da una boleta de compra de unas acciones, cómo llega al banco y cuál es la seguridad de que no se pueda interferir por el medio una operación como esa de transferencia. Yo creo que eso es una cosa que el cliente tiene que medir. Y otra cosa yo creo es internamente, los bancos, es muy difícil que un cliente perciba cuál es el gasto real en ciberseguridad, porque muchas veces va incluso en la verificación de 2 firmas, ¿no? Y gente me dice, oye, en el mundo de Apple piden la verificación en 2 pasos. Y bueno, es que todo va orientado a intentar hacer fácil lo complicado que es para todos nosotros mantener una seguridad de cara a que la operativa sea lo más amplia posible, pero en un entorno seguro. Yo creo que sí es por parte del cliente, por lo menos, una cuestión a preguntar y a saber cómo se canalizan las órdenes, cómo se reciben y qué seguridad tiene de saber que él está al otro lado mandando una orden, ¿no? Gracias, Diego. Y me gustaría unir esa idea de que muchas entidades de crédito tienen programas relacionados con la educación financiera. Quizá también tengan que sacar, y ahí les lanzo la propuesta de educación financiera, de educación digital y también de ciberseguridad. Porque al fin y al cabo, si una entidad está haciendo las cosas bien y está apostando por la mayor ciberseguridad, necesita obtener esa cuota de mercado y esa confianza de los clientes y hacerlo llegar. Y que ellos puedan valorarlo. Yo, Elvira, yo te diría, a ver, que en ese aspecto no es exactamente los 3 puntos, pero, por ejemplo, nosotros pues tenemos muchos temas de formación con Family Office, con hijos de empresarios. Es decir, en España generalmente el 60%, 70% de las segundas generaciones de empresas familiares suelen fracasar. Entonces, bueno, es parte de nuestra labor también es educar a las nuevas generaciones a saber qué es el mundo financiero, qué significan las acciones de un padre aquí, qué significa cómo se transmite, cuando hay un protocolo. Es decir, en cierta medida, educar también un poco en la cultura financiera o ayudar a entender un poco el mundo financiero y el mundo que puede abarcar a un patrimonio familiar y a su transmisión con las generaciones. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta, pero voy a dar paso al último ponente porque creo que la última pregunta lo podéis, yo creo que dar vuestra opinión todos vosotros. Bien, Pedro Casanova, gracias. A ver, ¿me oyes? Sí, hola. Perfecto. ¿Me oís? Hola, Sí. pues muchas gracias. Muchas gracias, Elvira, y muchas gracias a
a Legal Risk Lab por la invitación. La verdad que es un placer y no puedo estar más de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Con Diego, con Jaime, con Katia, sobre todo lo que comentan. Hablabas de programa de educación financiera, pues BBVA es uno de los que tiene un programa de educación financiera. Yo mismo he sido voluntario en ese programa, dando alguna sesión de formación en colegios, ¿no? Y creo que es una parte fundamental, no solamente ya a gente adulta, ¿no? Sino también algo que hay que ir incluyendo para que, pues, desde los colegios y institutos, para que la gente tenga una conciencia sobre el uso de los productos financieros, ¿no? Y que los puedan entender, pues, de la mejor manera posible. Yo creo que es algo que beneficia tanto al consumidor como a las entidades, ¿no? Que tantas obligaciones y necesidades tenemos de que se entiendan nuestros productos, ¿no? Por el riesgo que pueden conllevar, evidentemente. Algunos de ellos, ¿no? Bueno, pues yo quería hablar un poco de la situación que nos hemos encontrado, llevándola mucho a la práctica de las entidades financieras, en este caso, pues en BVA, que es donde yo trabajo, y que hemos encontrado en estos meses de pandemia, en los que ha habido, pues, una auténtica, si bien, como decía Katia, hibernación económica, también revolución en cuanto a la actividad financiera, en el sentido, pues, de todo pues, el apoyo que hemos tenido que dar desde las entidades financieras a los negocios para permitir su viabilidad, ser un canal para que llegue, para que toda la financiación que se ha puesto a disposición de las entidades pues les llegara realmente. Con todas las normativas de moratorias en cuanto a préstamos, suspensiones, temas de hipotecas, suspensiones en los pagos de las hipotecas, moratorias en los pagos de las hipotecas, etcétera. Y luego una revolución en cuanto a la contratación a distancia. En el banco teníamos bastantes proyectos de contratación a distancia, de firma electrónica, que se vieron multiplicados exponencialmente, y digo literalmente exponencialmente, con la aparición de la pandemia. Nos obligó a, como decíais, ¿no? a acelerar programas de transformación que a lo mejor habrían tardado 1 año y medio o 2 y que teníamos que ponerlos en práctica en pocos meses. Se tuvieron que, por ejemplo, la contratación de la línea SICO, se hizo posible la contratación de la línea SICO a distancia, con firma electrónica. De ahí también lo que comentaba Diego, ¿no? De la necesidad de validar esas firmas, de verificar esas firmas, ¿no? Y todo esto pues suponía también un reto, sobre todo cuando hablamos de empresas, donde ya no tienes que identificar solamente al consumidor final, sino que tienes que identificar también, pues, a esa persona, qué vinculación tiene con la empresa, qué poderes tiene para firmar, la validez, etcétera, ¿no? Entonces, una situación muy compleja que puede llevar muchos riesgos a futuro, porque dependiendo de cómo evolucione la economía, pues nos podemos encontrar con riesgos de que las empresas, si no se recuperan en el corto plazo, pues que no puedan hacer frente a sus deudas, con concursos, posible aumento de concursos, posibles aumentos de refinanciaciones, mayor litigiosidad, un mayor, en definitiva, riesgo estructural. ¿Qué podemos hacer a todo esto, ¿no? Desde la banca? Pues al final nos toca ser parte de la solución a todos estos problemas en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, ayudando a las empresas y ayudando a los consumidores a solucionar esos problemas en la medida de nuestras posibilidades, como digo. ¿Cómo? Pues, por un lado, tenemos que anticiparnos a esos problemas que puedan tener los clientes, analizando sus necesidades financieras. Pues si una persona no va a poder hacer frente a un pago de un alquiler, pues quizá tengamos que sacar un producto que permita a esa persona, pues, financiar ese pago de una forma rápida, flexible y con las mejores condiciones. Estamos hablando de seguridad también, de contratación de pagos digitales, ¿no? Aquí, pues, tenemos que sacar soluciones innovadoras que permitan dotar de la mayor seguridad a todos estos pagos y a todos los productos que tengan un carácter digital en su totalidad. Y tenemos que ayudar también y facilitar a las empresas pues en la contratación, ahora, pues, dotarles de una mayor agilidad en la contratación.
digitalizando mayor número de productos. Hay que tener en cuenta que las empresas pues, tienen los productos que se dedican a las empresas pues, son más sofisticados que los que nos podemos encontrar a nivel retail. Los requerimientos también son más sofisticados y si hablamos ya de banca privada con productos de inversión, pues todo el mundo MiFID, etcétera, pues tienen todavía mayor complejidad, ¿no? Todo esto, por lo tanto, tenemos que ser innovadores. Esa es creo que la palabra. Tenemos que ser innovadores y creo que innovadores hacia el futuro. Todo esto cumpliendo con todas las normas que tenemos y que se acaban de aprobar, como decía Jaime, y de la que ha hablado, con la Ley de Transformación Digital del sistema financiero. La verdad que hemos echado de menos muchísimo un sandbox durante estos años atrás. Me habría encantado tener un sandbox en los últimos 3 o 4 años en el que probar cosas y no tener que, para hacer una prueba, tener que, no digo cumplir, porque al final tienes que cumplir con la normativa, pero a mí me hubiera encantado que un regulador se hubiera puesto a mi lado y explicándole muy bien al consumidor de qué se trataba esa prueba, ya sea una prueba pues, para el onboarding, ya sea una prueba para pues, una contratación de un determinado producto o incluso pues, un robo-advisor, me pongo, por ejemplo, ¿no? Pues que el cliente lo hubiera entendido de qué se trata. Además, una de las necesidades de esa ley Sandbox es pues, recabar el consentimiento de ese cliente, con lo cual te obliga a explicarle muy bien qué es lo que hay que hacer en esa prueba. Para que nos hubiera ayudado a ponerle en el mercado muchísimo antes o con mucha más rapidez que la que nos cuesta habitualmente, teniendo que cumplir pues, con la gran cantidad de normativa de transparencia, de protección al consumidor, de protección de datos, de procesos, de temas de compliance, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una. Luego, yendo hacia productos sostenibles. El futuro va hacia la sostenibilidad. Y, bueno, aquí el banco, por ejemplo, pues acaba de aprobar su política general de sostenibilidad. Es uno de los líderes del mercado en la emisión de bonos o de la financiación de productos sostenibles. Y creo que tenemos que hay que seguir. Las entidades financieras tienen que mirar hacia ahí. Y luego, un tema que me gustaría también mencionar, por último, es también, no nos olvidemos, hacia modelos sostenibles y rentables, en el sentido de que hemos vivido en estos últimos 4 o 5 años una revolución fintech, de la cual estoy totalmente de acuerdo con lo que indicabais. La banca no somos competidores, las fintechs y las entidades financieras, somos principalmente entidades colaboradoras y el banco, BBVA, es uno de los que se nutre muchísimo de estas fintech en muchísimos de sus productos y en sus procesos y sale muy beneficiado de ello. Pero sí que hay un riesgo alto en muchas fintechs que salen al mercado con una gran ambición de conseguir muchísimos clientes y que se nutren de conseguir un número de clientes con un coste que al final es alto, que con una falta de modelo de negocio, de rentabilidad, de ingresos, de generación de ingresos, que hace que sea a largo plazo muy difícil que se sustente, ¿no? De ahí el Banco de Inglaterra, por ejemplo, ha señalado a diferentes fintechs en el Reino Unido para que tengan modelos de negocio rentables a no menos de 5 años. ¿Por qué? Porque si tenemos una fintech o un banco, me da igual, ¿no? Que no sea rentable, con millones de clientes, pues al final lo que estamos pues es fomentando pues, una entidad con un riesgo para esos clientes porque, porque se está viviendo y nutriendo de financiación al infinito, ¿no? Hablaba del término fintech, pero no me quiero centrar solamente en ellos, sino cualquier entidad financiera que no tenga un modelo sostenible, ¿no? Así que, bueno, esos son un poco los puntos que quería comentar, Elvira, así que cualquier cuestión, pues... Justo acaba de entrar una pregunta que se refiere a las nuevas situaciones de vulnerabilidad económica que están produciendo consecuencia de la crisis sanitaria. Y lo que plantea este usuario es si la legislación bancaria y de contratación es adecuada para dar salida, de alguna manera, a esas situaciones de vulnerabilidad que estamos viviendo. Vale, bueno, ¿a qué se refiere, ¿no? con esas situaciones de vulnerabilidad? ¿Es por las dificultades para la
la contratación, por las dificultades económicas que se puedan pasar. En cualquier caso, creo que, si entiendo bien, o sea, al final lo que pretendemos es, desde las entidades financieras, facilitar la contratación y de ahí la contratación a distancia de los diferentes productos. Y, por otro lado, gran parte de las leyes que se han promulgado son para ayudar en esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Tanto suspendiendo los contratos de préstamo, hipotecas, etcétera, durante un periodo de tiempo para ayudar a las familias y a las personas en sus pagos y también a las empresas con la financiación pues a un coste muy bajo. Esas dos situaciones realmente serían de vulnerabilidad. Tanto una persona que se encuentra en una situación que estaba en una situación financiera estable con su trabajo y debido al cambio de las condiciones de trabajo derivadas de las condiciones sanitarias, pues se encuentra en ese momento en un problema financiero. Y por otro lado, el acceso a financiación, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y en determinados sectores como la restauración, creo que son fundamentales. Y, Efectivamente. bueno, me gustaría traer a colación una frase que me acabo de acordar cuando estabas realizando la ponencia, que esa frase de Botín que decía en 2008 los bancos éramos el problema, pero ahora somos la solución, ¿no? Entonces creo que eso, con la vulnerabilidad económica que nos cuenta este usuario, realmente es un reflejo de esto. Y por otro lado, quería hacer una pregunta tanto a Pedro como al resto, que yo creo que es una de las cuestiones que se están planteando sobre todo en Estados Unidos. Se habla mucho de las fintech, claro, que primero parecía que era una empresa que iba a sustituir a la entidad financiera, pero realmente después se ha convertido en colaboradora. Y muchas veces los proyectos o se hacen acuerdos de colaboración, incluso se compran las fintech, pero después también se está hablando de las techfin, que son las tecnológicas, o sea, Apple, Google, que sí se están planteando entrar en el mercado del sector financiero. Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Se va finalmente a producir? ¿Realmente es un órdago? ¿O es realmente lo que van a hacer es acuerdos de colaboración con las entidades financieras y para favorecer esa innovación que está pidiendo ya el usuario y la crisis sanitaria? Bueno, pues si queréis empiezo comentando, ¿no? Yo creo que por supuesto, acabarán llegando. Yo creo que ya en otros países pues están entrando en el sector financiero. Apple con su tarjeta, por ejemplo. Apple, Google, pues también intermediando en los pagos a través del móvil. Y creo que esto, sin duda quieren entrar, ¿no? ¿Por qué quieren entrar? Pues son, primero, bueno, es un sector que, pues, que puede tener pues, una rentabilidad, todo el mundo de los pagos, etcétera, pero además no nos olvidemos que son empresas que viven principalmente de los datos de los clientes. Y los datos de los clientes, los mejores datos, por decirlo de alguna manera, son los datos de las entidades financieras, en cierto modo, en el sentido de que en Facebook puedo decir muchas veces que me encanta viajar, pero no haber viajado nunca. Sin embargo, el banco sabe lo que me gasto en viajar, ¿no? O puede saber lo que me gasto en viajar. Y desde luego estas grandes tecnológicas saben y utilizan, viven de utilizar esos datos y de explotar esos datos, ¿no? Con lo cual, pues sin duda, para ellos es un mercado muy interesante, ¿no? Acabarán entrando y creo que, sin duda, serán un competidor. Yo los veo más como un competidor, aunque también es verdad que en gran parte, debido a la gran carga regulatoria que tiene este sector, en gran parte serán un colaborador. Ya se está viendo, por ejemplo, pues en otros países donde se están firmando acuerdos para colaborar entre las dos entidades, poniendo a disposición de productos financieros a los clientes de Google o de Apple de la mano de entidades financieras, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta de Apple pues va de la mano con Goldman Sachs, ¿no? Y BBVA pues tiene también acuerdos con otras entidades, con Uber, por ejemplo, en México, para facilitar determinados pagos a los usuarios del servicio, ¿no? Con lo cual, puede ser un híbrido y sobre todo teniendo en cuenta la carga regulatoria que tiene el sector. Y otra cuestión, por continuar un poco lo que dice Pedro, a ver, yo es verdad que desde banca privada veo la aplicación de eso, lo veo un poco más lejano.
¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, a ver, en banca privada las soluciones son mucho más a medida. Es muy difícil que entre un banco hoy por hoy, el banco Apple, en una planificación fiscal a un cliente, una planificación de una transmisión de un patrimonio. Es decir, puede entrar en la operativa, pero no en las decisiones que hay que tomar respecto a quién tiene que estar en el consejo de una empresa familiar, un protocolo, etcétera. Sí que estoy de acuerdo que ya están. Es decir, como decía Pedro, son los poseedores de las bases de datos desde hace mucho tiempo, son los que primero se han posicionado ante un cambio que hemos tenido todos, que yo me acuerdo, tú hace pocos años comprabas un producto y la garantía, el registro, lo hacías por escrito. Es que hoy en día el teléfono se ha convertido casi en una herramienta casi más importante que una cartera, ¿no? Yo casi prefiero perder la cartera que perder el teléfono hoy en día, porque va todo ahí, ¿no? Todo lo llevas, todo te registras, todo lo envías. Entonces, ese conocimiento que llevamos unos años en el cual Google ya ha empezado a trabajar, Apple, Facebook, y han ido acumulando datos y datos y datos, que hacen al final que tienen una radiografía prácticamente perfecta de dónde te mueves, de cuáles son tus gustos, qué sueles comprar, con qué frecuencia. Pero claro, eso a nivel de una parte en la que la banca es más masiva o tiene más ineficiencia, pues encuentran ahí un caldo de cultivo muy bueno, ¿no? Para pescar. Es decir, al final es muy fácil que si tú estás comprando un iPhone, al final, si el banco de Apple te da la financiación y te lo hace todo rápido, pues dices tú, bueno, es que yo no voy al banco a que un comité me mire si con mi nómina puede, porque es que lo tiene todo de ti. Entonces yo creo que en ese tipo de tal, como dice Pedro, yo creo que debemos ir hacia la colaboración, como ha pasado con Bizum. Bizum entró, parecía algo muy disruptivo, de manera que a los bancos se les echaba. Hoy en día Bizum, pues más de 28 entidades financieras trabajan con Bizum y se ha convertido en una herramienta más de una plataforma online de cualquier banco que tenemos en España, ¿no? Yo creo que en España el lobby bancario es muy potente y no va a ser tan fácil que las fintech entren igual que en Estados Unidos, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista lo que va a hacer es estimularnos o llevarnos a mejorar en los servicios. Al final tienes que ser bueno en lo que haces y yo creo que esto va a servir para afinar. Al final de todo esto está el cliente. El cliente es el centro de todo. Si el cliente está contento y tú le tratas bien, yo creo que ya puede aparecer cualquier fintech, cualquier entidad que seguirá. La calidad del servicio y la innovación es muy importante. Yo creo que entrarán, pero más como para colaborar que más que para sustituir. Y esa es mi sensación. Al hilo de lo que estáis comentando, quería resaltar dos iniciativas que son de Amazon. La primera de ellas tiene que ver con lo que ha dicho Pedro de los datos. Al fin y al cabo, lo que compramos nos dice mucho cómo somos. Y una cosa es lo que mostramos alrededor de las redes sociales sobre nuestros gustos y otra cosa es lo que realmente nos gastamos el dinero. Entonces, Amazon en Estados Unidos ya tiene la primera iniciativa de subir facturas de otros sitios o tickets, por ejemplo, lo que te hayas gastado en viajes, lo que te hayas gastado en un restaurante, y entonces lo subes a tu plataforma y atendiendo eso te da pues un canje de dinero para gastarte en sus productos, pero gratuito. Que la idea es obtener ese perfilado, o sea, te está dando dinero en productos gratis, pero lo que necesita es saber en qué realmente te gastas. Y la otra iniciativa de Amazon también es la financiación que ya estamos viendo en los productos online. Tú vas a comprar un producto y en el momento que, por ejemplo, compramos una lámpara, aunque sea un precio de 50 euros, te dice, págalo en cómodas mensualidades y te lo da directamente la opción Amazon. Entonces se ha convertido de comprar un producto directamente a ofrecerte financiación. Desde ellos estaban empezando a gestionar las primeras entradas. No sé si Katia quiere decir algo sobre la sostenibilidad de este tipo de iniciativas, que al fin y al cabo las tecnológicas parece ser que están como a la vanguardia en sostenibilidad, en otra manera de equipos. Google enseguida dijo que iba la idea de las oficinas con el teletrabajo, pues que no iba a ampliar sus oficinas y que iba a fomentar el teletrabajo y la sostenibilidad. ¿Cómo lo ves? Aquí hay un tema que Pedro lo clavó, que es el tema de la rentabilidad. Esas empresas son súper rentables. Y como decían ya todos, creo, incluso Diego también y Jaime, el tema de la banca tradicional es difícil ser rentable. Cuando yo hablo de sostenibilidad, por supuesto, el tema de la sostenibilidad de negocio es muy importante. Y todas esas empresas
Amazon, Google, yo no tengo dudas que en un futuro, no sé si en 5 años, si en 10, yo puedo comprar una hipoteca por Amazon. Igual que yo voy ahora a Idealista y busco la casa donde sé, en el barrio que quiera, mismo sin ser española, pues dibujo con el dedito donde quiero comprar la casa porque no tengo ni idea cuáles son las zonas buenas o malas, pero tengo ahí el precio medio de metro cuadrado, tengo ahí las zonas y tal, y tengo el Idealista Broker que al final me ayuda con la financiación, es casi one stop shop, ¿no? Algo así. Yo las fintech y grupos como Google, Amazon y otros que pueden existir, pero esos son los más que se hablan, pues yo diría que ese one stop shop va a venir. Es muy, yo digo esto muchas veces, es muy normal hoy en día que tú vayas a una tienda normal, física, ¿no? Y que estás con el móvil, con el app de Amazon, a ver si tiene la talla que en tienda física puede no tener. Por ejemplo, de un ejemplo práctico, de comprar unos tenis, que en la tienda física no los hay, y tú estás en la tienda, no tienes mi talla, pues lo siento, pues nada. Y tú estás ahí y estás ya haciendo una compra por Amazon que te va a llegar el mismo día o el día siguiente. Es brutal. Entonces, este marketplace, este one-stop shop que ellos han creado, y ellos empezaron muchos de ellos de SaaS, ¿no? Software as a Service, muchos de ellos, y han evolucionado hasta un marketplace. Yo creo que va a venir. En relación a la sostenibilidad, por supuesto, tú vas a la Amazon, por ejemplo, y toda la política de sostenibilidad, el tema de la huella de carbono cero, la economía de bajo carbono, lo que pueden hacer ellos, lo que pueden además, el tema de las entregas de producto, la parte de las economías de escala a nivel de sostenibilidad, es brutal lo que pueden hacer. Y para terminar, la sostenibilidad de negocio, la rentabilidad que tienen también es inmensa. Entonces, o sea, yo eso no sé si en 5 años, de verdad no sé si en 5, si en 6, si en 10, pero ya ves muchas empresas financieras también, seguros, que tienen un marketplace, que ahí tienes en la página de los seguros, pues tienes ahí productos de Amazon, seguros, y hablo de compañías gordas de seguros, que tú entras en tu página privada, en tu área cliente, ¿no? Y tienes contratado, además, tailor-made, que tienes contratado un seguro de hogar y te aparece, pues, opciones de hogar en Amazon para que le compres, con una financiación por abajo. Es brutal. Ha habido todo esto, esta transformación, y yo creo que va más y va de una manera vertiginosamente rápida, o sea, una velocidad brutal. Eso que comentas, Katia, también se puede enlazar con lo que están haciendo algunas plataformas para que dirigir al usuario más o menos, que conoces tus gustos. Los datos nos dicen nuestros gustos nos dicen qué vamos a comprar en un futuro. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que parecía, no todos vemos Netflix igual. Si a una persona le gusta la comedia, en vez de aparecer en los pósters de las películas, el cartel de las películas, en tonos, por ejemplo, oscuros, que sería para una persona que le gusta el cine, aparece otro tipo de carteles. Entonces, total. Claro, ¿por qué? La idea es que el usuario esté contento y que elija y que vaya guiando a esas nuevas series, a esas nuevas películas que esté marcando. Entonces, el sistema a través del Machine Learning. Entonces, sí, eso no es más que jugar mucho con la parte emotiva, ¿no? Con el consumo emotivo, digamos, emocional, ¿no? Se dice en español, emocional del lóbulo, pues del cerebro emocional, que al final te estás más a gusto, estás confortable, tu bienestar, un poco eso, que te hace consumir más, que te da placer el consumo, el bienestar. Entonces es un poco eso, sin duda. Y voy a transmitiros aquí la última pregunta que tenemos sobre estas tecnológicas, que se plantea aquí si puede llevar a situaciones contrarias a la Ley de Defensa de Competencia. Supongo que Pedro, como director legal, les puede decir algo. También está relacionado con las últimas noticias que están saliendo de la relación, sobre todo Amazon, con la Comisión Europea, si está realizando de alguna manera prácticas anticompetitivas a este respecto. Bueno.
Pues bueno, es una pregunta muy oportuna, desde luego, porque efectivamente el papel que están jugando y el poder que tienen estas nuevas tecnológicas, por ejemplo, bueno, voy a hablar primero de las tecnológicas y luego pues también hago una pequeña mención a las agrupaciones bancarias que está viendo, que creo que además pues están muy novedosas, ¿no? Desde el día de ayer y que nos afectan a mí en primera persona, ¿no? El papel de las tecnológicas, que es enorme, y el hecho de que estén intermediando a través del móvil en todos nuestros comportamientos para pagos, sin duda ofrece riesgos de competencia. Sin duda, el hecho de que Apple pueda decidir qué bancos o cuáles no van a estar con ellos y en qué condiciones para los pagos a través de los iPhone, sin duda puede suponer, y es el mismo ejemplo que hubo con Microsoft Internet Explorer, puede suponer un riesgo de competencia, con consecuencias, sin duda, mucho más elevadas, no lo sé si mucho más elevadas, pero al final estás obligando a que el consumidor, podrías estar obligando a que el consumidor tuviera que pagar con un determinado banco, ¿no? En unas condiciones que al final, pues el dominio que tienen las grandes tecnológicas aquí para decidir y las condiciones y el poder de negociación que pueden tener, pues evidentemente es enorme. Y lo digo porque ya está sucediendo, evidentemente. Tienen muchísimo poder y tienen muchísimos usuarios. Y como el futuro va de hacer los pagos con el móvil y no con la tarjeta que tienes en la cartera, pues evidentemente hay un riesgo muy alto y creo que pues, se está legislando y se está teniendo desde la Unión Europea y se está teniendo los ojos abiertos en ese sentido, ¿no? Y luego, pues simplemente por hacer una mención, ¿no? a las uniones bancarias o los rumores que hay en uniones bancarias. Ya sabemos la de Caixa y Bankia y ayer pues se confirmó negociaciones o conversaciones entre BBVA y Sabadell, pues evidentemente creo que ahí, en cuanto a uniones bancarias, sí que hay margen de sobra teniendo en cuenta la competencia a nivel europeo y a nivel internacional y el tamaño de los bancos a nivel internacional que hay, pues que obligan necesariamente a unirse a los bancos para poder competir. Y creo que el consumidor saldrá beneficiado de esas uniones porque los bancos tendrán mayor libertad para innovar y para dar mejor servicio a los clientes, eso no tengo duda. Gracias, Pedro. No sé si Jaime quiere añadir algo más. Bueno, yo sí que me gustaría aportar a todo este debate que es muy interesantísimo sobre las gafas, ¿no? Las grandes tecnológicas, o sea, Google, Amazon, Facebook, todas estas, que yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que decía Katia y también con Diego, pero con matices. Yo creo que va a ser muy rápida la implantación, creo que van a pedir licencias al más alto nivel, es decir, ya sabemos que Facebook tiene licencia en Irlanda para pagos, que Amazon también está pidiendo licencias para siempre sistemas de pago y todavía no se han atrevido con los temas de licencias bancarias o entidades de dinero electrónico, ¿no? Con lo más potente, pero, o por lo menos que yo lo sepa, ¿eh? No, eso no quiere decir que sea así al 100%. Pero vamos, yo creo que va a suceder y va a suceder muy pronto y son realmente la competencia del sector fintech y del sector bancario en el sentido de que ellos, es verdad que ha habido acuerdos como el de Apple con Goldman Sachs, que es una gran esperanza, pero creo que van a ir más por libre en el sentido de, pues como están haciendo con todo lo demás, ¿no? Tienen una capacidad de mercado, tienen unos datos increíbles y van a ser la competencia directa pues de grandes entidades bancarias como puede ser BBVA, que aquí tenemos a Pedro, ¿no? Y seguro que él está un poco de acuerdo conmigo en ese sentido. Ya ha habido algunas entidades fuera de órbita que están pidiendo a la licencia bancaria, se tarda, si se va a un país serio, incluso hasta 2 años o un poquito más en obtenerlas, así que todavía no las tienen, pero las tendrán pronto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de defensa de la competencia, no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Pedro, que lo ha dicho todo estupendamente, pero sí que creo que para luchar con esas tecnológicas, luchar en el buen sentido, porque al final somos los consumidores los que nos vamos a ver beneficiados de todo esto, en las alianzas fintech
con corporaciones financieras deben ser el futuro, ¿no? No solo la entidad bancaria por sí misma, sino aliándose con entidades fintech que ya funcionan, que son Scale-Ups y que podrían ser una alternativa muy buena a esos gigantes con los que será complicado competir. Es mi opinión solo, por supuesto. Muchas gracias, Jaime. No tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere, alguno de vosotros queréis plantear otra pregunta o hacer precisión dar una mayor explicación a los temas que habéis planteado. Bueno, creo que podríamos seguir y podría seguir preguntándoos igualmente, pero tenemos la idea de estas son pequeñas charlas, tenemos que recordar ese punto y tengo que daros las gracias. Pedro, Jaime, Diego, Katia, muchas gracias por estar aquí en esta iniciativa conjunta de Legal Risk Lab y de Global Saper Madrid. Y muchas gracias a los espectadores que están ahí y que nos han estado preguntando. Así que esto es todo por este mes, esta segunda charla, y esperemos verlos en diciembre, en la tercera charla. Y una vez más, mis agradecimientos tanto a las personas que nos escuchan como a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.